Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en tiempos de Israel durante el profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. La mayor parte de la vida pública de Cristo consiste en, como enviado de Dios Padre, como enviado de la gracia y del amor de Dios, en tocar el corazón de las personas. Tocaba el corazón de las personas con sus palabras, con sus sermones. Tocaba el corazón de las personas con sus milagros, las curaciones que realizaba, bien a personas que tenían lepra, a tullidos que eran curados. También tocaba el corazón de las personas cuando lograba expulsar a los demonios de aquellas personas que estaban endemoniados. Pero, sobre todo, el Señor Jesús era capaz de transformar el corazón de las personas cuando la persona acogía la mirada de misericordia de Cristo con humildad. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Naamán el sirio, cuando le dice el profeta lo que tiene que hacer para curarse, se rebela. Se rebela porque por soberbia piensa que ¿qué tienen las aguas del Jordán que no tengan los ríos de Damasco? Y con razón le dice la comitiva que iba con él: pero si te hubieran puesto una cosa difícil, si te hubieran exigido un gran sacrificio, lo habrías hecho. Cuanto más esto que es fácil. Dios se sirve de tantos instrumentos en la vida para tocar nuestro corazón. Dios se sirve de muchísimos instrumentos para que sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero hay siempre una objeción: la soberbia. La soberbia del ser humano, que es la que impide que Dios pueda llevar a cabo en nosotros la obra de su amor. Porque nosotros rechazamos bien la palabra de la verdad de esa persona que nos hace una corrección fraterna, bien lo que el Señor nos dice al corazón, porque a lo mejor nos parece difícil o porque no entendemos el por qué el Señor nos pide eso, esa prueba o ese sacrificio. Por eso deberíamos preguntarnos: ¿cuánta soberbia tenemos que nos enfrentamos con Dios? Jesús les afea a su pueblo, allí donde él se había creado, en Nazaret, que no pudo hacer ningún milagro porque faltaba fe. Y faltaba fe porque no había confianza. Y no había confianza en él porque sospechaban de él por soberbia. Se decían: a este le conocemos, si es el hijo de carpintero, si sus hermanas, es decir, su familia cercana, viven aquí con nosotros. Y entonces dudaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, por falta de fe, por falta de confianza. Vamos a llevar eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios nos falta esa confianza? Hay esa ausencia de fe. En muchos casos por soberbia, porque no me gusta lo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos me están diciendo. Porque me duele. En el fondo sé que es verdad. En el fondo sé que tienen razón, pero me escuece. Como estoy equivocado, nace la soberbia que te dice: reacciona mintiendo.
reacciona diciendo que no es verdad, o poniendo el ventilador, como hacen los políticos, para esparcir basura a todos. Porque todos tenemos basura, todos nos equivocamos, porque somos débiles. Pero en lugar de reconocer con humildad nuestras caídas, lo que hacemos es intentar echar también porquería sobre el otro. Sé humilde, deja que el Señor sane tus heridas, te conduzca por el camino de la verdad, escuece, pero sana. Cuando lo aceptas te duele, pero sana porque aprendes a saber cuál es el camino que tienes que seguir. Aprendes también, por tanto, a convivir, a pedir perdón o a perdonar. Por lo tanto, dejemos que el Señor se sirva de tantos instrumentos como tiene a su alcance para curar y sanar nuestras heridas. No hay peor pecado que el pecado de Satanás, el pecado de la soberbia, de aquel que se rebela contra Dios y que tiene que ser Dios defendido por el arcángel San Miguel, que dice: ¿quién como Dios? Solo Dios es el Señor. Deja que el Señor ilumine tu vida. Deja que el Señor dirija tus pasos, sane y cure tus heridas. Pero si no haces caso a lo que te pide, si por más que Él te muestre su amor y te indique el camino que tienes que seguir, tú te opones a su voluntad, ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos: es que no comprendo los planes de Dios, es que no sé por qué el Señor permite esta cruz, esta adversidad? Es cierto, hay veces donde no comprendemos esos planes. Cuando te cueste comprender los planes del Señor, cuando no entiendas el porqué de las cosas, mira la cruz de Cristo y entonces comprenderás que Dios es incomprensible para nosotros, salvo cuando se hace tan pequeño que nos quiere dar a conocer sus intenciones. Cuando mira uno la cruz de Cristo, no encuentra razones para que Cristo muriera por nosotros. Quizás por uno bueno, por un santo, pero por un pecador, por un malhechor como somos nosotros, por personas tan infieles como nosotros, que Cristo muriera por nosotros en la cruz. ¿Qué sentido tiene? Solo desde el amor se puede entender. Solo desde que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su amor. Por lo tanto, sé humilde, que en este camino cuaresmal que hemos iniciado para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la humildad sea la virtud principal. La humildad extirpa la soberbia, y cuando no hay soberbia, dejamos que el Señor transforme nuestro corazón. Pues que así sea. El Señor se servía de los profetas, que eran aquellos que Él enviaba para hacer saber a su pueblo su voluntad. Y el Señor se sirve de profetas en nuestra vida para hacernos saber su voluntad. Solo hace falta vivir una virtud, la virtud de la humildad, para escuchar, para dejarnos guiar por Él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.